Bueno, pues empiezo un poco, mientras que va llegando gente, voy a explicar un poco cuáles son para mí las bases de emocionar, ¿no?, con la escritura. Voy a hablar aquí de 7 claves que, como ya he dicho, las voy mencionando en los comentarios a mis alumnos muchas veces, ¿no? Pero que hoy las voy a resumir todas juntas. Y bueno, digamos que todo el mundo, además habéis votado masivamente, cuando os he dado a elegir el tema, masivamente habéis votado emocional con la escritura. Y creo que habéis hecho bien, porque efectivamente es una de las cosas más importantes que podemos aprender, ¿no?, en nuestro camino a la escritura, cómo emocionar a nuestro lector. Hay muchísimas cosas que nos van a servir y muchas técnicas de las que os voy a mencionar. Podéis decir, ¿pero esto es necesario? Pues sí, sí que es necesario para que nuestro lector se emocione. ¿Y qué quiero decir yo cuando hablo de emocionar con nuestra escritura? Bueno, pues lo explico. Básicamente me refiero a 3 cosas. La primera es que nosotros, cuando escribimos, lo que queremos es que las personas que nos van a leer se metan dentro de la historia y la vivan, mientras la están leyendo, la vivan como si fuese real, ¿no? De esto que cuando estás viendo una película, leyendo un libro, que pasa la gente por al lado y no se entera porque tú estás dentro del libro, estás metido dentro de la historia, la estás viviendo con la emoción como si estuvieras dentro, ¿no?, de esa historia. Eso es lo primero que yo entiendo por emocionar con la historia. Y esto tiene que ver con 2 cuestiones. Una, que es evitar las distracciones, que ahora hablaré de eso, para que nuestro lector se quede dentro de la historia. Y la segunda cuestión es con la verosimilitud, que ahora explicaré porque es importantísimo para que el lector se crea nuestra historia, ¿no?, y se sienta dentro de ella, ¿no? La segunda cuestión que tiene que ver con emocionar, voy mirando la chuleta que tengo aquí porque es muy larga. La segunda cuestión que tiene que ver con emocionar es que el lector o la lectora se implique emocionalmente con los personajes, es decir, que sienta lo que ellos están sintiendo y que le importe lo que ellos están sintiendo, ¿no?, lo que los personajes les está pasando. Entonces tú vas sintiendo lo mismo que ellos, ¿no? Esa implicación emocional es muy importante también cuando estamos escribiendo una historia para conseguir transmitírsela a los lectores. Yo creo que algunas de mis alumnas que andan por aquí ya saben un poquito por dónde voy a ir en este tema, ¿no? Aquí hablo de la implicación emocional. Bueno, y la tercera cuestión que tiene que ver con emocionar con nuestra historia tiene que ver con que nuestro lector o lectora se preocupe por lo que va a suceder en la historia, ¿no? Esté todo el tiempo pensando, uy, ¿qué va a pasar? Qué sorprendente esto que ha pasado, ¿no? Tiene que ver con que se emocione también con las cosas que suceden y las que cree que van a suceder en la historia. Bueno, pues en este caso se trataría de crear tensión dramática, ¿no? Entonces, estos 3 elementos que voy a ver, la verosimilitud, la implicación emocional y crear tensión, pues ahora vamos a ver estas técnicas que nos van a servir para esto, ¿no? Y entonces empiezo ya con las 7 claves que voy a dar para emocionar a los lectores con nuestra historia, ¿no? Y que tienen que ver con esto que he dicho, ¿no? No distraerse ni salirse de la historia, la verosimilitud, la implicación emocional y la tensión dramática. Bueno, pues la primera de todas, esta os va a sonar muchísimo porque yo lo repito un montón y lo repito también a los alumnos de mis talleres, a los participantes de mis talleres, es las faltas de ortografía. Hay que tener muchísimo cuidado, os va a parecer de perogrullo, pero de verdad que no os dais cuenta de cuánto te saca de la historia encontrarte una falta de ortografía, una coma mal puesta, una palabra mal redactada, una B cuando es una V o tildes que no, o signo de interrogación que faltan, etcétera, ¿no? De verdad que es importantísimo. ¿Por qué? Porque esto es como cuando estás viendo una película en el cine y de repente... en mi época se decía, cuando yo era pequeñita, a veces en las películas de romanos se les veía, en las películas baratas de romanos, de estas de serie B, se les veía de repente que los extras llevaban un reloj, por ejemplo, ¿no? Y un reloj de pulsera, ¿no? Pues es ese mismo efecto. Tú estás viendo una película, estás emocionada con la película, estás ahí metida en la historia, creyéndote esa historia mientras la estás viendo y de repente aparece ese reloj en mitad de la película de romanos y te das cuenta de, un momento, esto es falso, esto no es verdad, esto es una película. Entonces rompes totalmente la magia, ¿no? Te has salido completamente de la vivencia de la historia. Por eso
es una de las razones más importantes por las que me insisto tantísimo en las faltas de ortografía, que no se trata de que yo luego, mira, cuando escribo WhatsApps, cuando en Twitter veo que la gente pues la escribe de otra manera, ahí da igual, pero de verdad que en la ficción es importantísimo y no puedo dejar de recalcar lo importante que es. Y por eso también en los retos del grupo siempre insisto en que solo vamos a seleccionar los que no tengan faltas de ortografía. Es una manera también de impulsaros a que os preocupéis de ese tema, ¿no? Y a que estéis siempre atentos a ese tema. Y no es por nada, no es porque no se os entienda, que también, que las faltas de ortografía muchas veces hacen que no se entienda una frase, ¿no? Que no se entienda lo que hemos querido decir. Pero también ocurre que nos saca de la historia, que nos saca de la vivencia y nos distrae y nos resta, y perdemos la emoción, perdemos la conexión con los lectores y perdemos la emoción, ¿no? Que queremos proporcionar, porque de repente les hemos dicho, esto es un texto que es de mentiras. Entonces, vamos a intentar evitar eso, ¿no? Así que es el punto número 1, es muy sencillito, ya veis, pero muy importante. Por eso, bueno, punto 1, punto 0, vamos. El segundo punto, creo que esto va a ser larguito, yo creo que media hora no va a ser un poco más. El segundo punto es algo de lo que me he dado cuenta bastante recientemente. Sobre todo tiene que ver con la escritura de novelas, pero no solo. Y es que lo que me he dado cuenta, revisando tantas novelas y tantas historias en los talleres, es que el lector o como lectora, tenemos que establecer una conexión con el personaje protagonista, digamos, antes de que al personaje le ocurra nada interesante o algo malo, ¿no? A ver, y yo creo que con un ejemplo lo vamos a entender muy bien, porque si de repente aparece un personaje que no conozco de nada y a los 3 párrafos ya le están, yo no sé, le está persiguiendo a alguien y está a punto de morir, por ejemplo, es como, pero si yo no sé quién eres, ¿qué me importa que te mueras? ¿Sabes? Es duro, pero es así. O sea, tenemos que establecer una pequeña conexión con ese personaje antes de que a ese personaje le empiecen a suceder cosas, ¿no? Sean problemas o sean cosas buenas, para emocionarnos con él, para sentir su miedo, su dolor, su alegría, su preocupación, tenemos que conectar primero con ese personaje, ¿no? Y el ejemplo que suelo poner últimamente, ya os digo que esto es algo que he descubierto muy recientemente, porque antes notaba que algo fallaba, pero no me daba cuenta de qué era en algunos comienzos, y luego he visto que era esto, me imagino que algunas que sois de mi generación habréis visto la película de Bambi, espero, porque si no voy a soltar un spoiler, y si no lo habéis visto espero que conozcáis el argumento, pero bueno, imaginaos que estáis viendo la película de Bambi, de repente aparece un ciervo y a los 2 minutos de que está el ciervo andando por el bosque, aparece un cazador y lo mata. Hombre, obviamente es un shock, ¿no? Te quedas un poco así. Dice, uy, ¿qué ha pasado? Anda, pobrecito ciervo, tal. Pero claro, no es lo mismo cuando has visto toda la película de Bambi, has conocido a la madre de Bambi, has estado con Bambi, has visto cómo la madre le ayudaba, has visto el cariño que le tenía, has creado esa conexión con esos personajes, tanto con Bambi como con su madre, y de repente llega un cazador y dispara a la madre de Bambi, ya cuando has vivido todo eso. Entonces, no es que te quedes un poco en shock, entonces es que directamente es cuando todo el mundo ha soltado la lágrima, todos nos hemos puesto a llorar cuando hemos visto esa película. ¿Por qué? Pues porque ya teníamos una conexión emocional tanto con Bambi como con su madre, ¿no? Entonces sentimos el dolor de Bambi, sentimos el dolor de la madre de Bambi, cosa que no ocurre si todo esto sucede al inicio de la película o al inicio de nuestra historia, ¿no? Si el personaje está muriendo, están persiguiéndole, está enamorándose, le toca un premio o se cae por las escaleras al principio de nuestra historia y no sabemos quién es, no hemos conectado todavía con ese personaje, pues no sentimos lo mismo que él siente, no tenemos esa conexión. Y la forma de evitar esto es sencillamente mostrar un poco del personaje, ¿no? Lo que yo llamo el mundo habitual, ¿no? Del personaje un poquito antes de empezar a meterle en problemas, ¿no? Antes de que le empiecen a pasar cosas, que conozcamos un poco a ese personaje y que de alguna manera empecemos a conectar con él, ¿no? Antes de que empiecen a pasarle cosas. Y por supuesto las cosas más importantes le tienen que pasar ya a la mitad o al final de la historia, ¿no? También.
para que de esta forma conectemos más con él, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que parece pequeña, pero en realidad me doy cuenta de que muchísimas novelas, sobre todo, pero algún relato también, de los que he leído, adolecen de esta falta de conexión emocional primera, ¿no? con el personaje, y a resultas de eso, porque hay veces que queremos empezar muy deprisa, ¿no? Decimos, ay, voy a enganchar al lector, voy a empezar ya directamente con toda la acción, ¿no? Pero en realidad se queda la cosa muy fría, ¿no? Si no tenemos eso en cuenta. Bueno, voy a ver los comentarios y aprovecho para beber un poquito más, porque voy a hablar mucho hoy. ¿Dan solo 2 y son 7? A ver. Bueno, a ver. Hola, Matilde, gracias. Va. Amparo, luego te contesto, efectivamente, sí, el tema de... Luego, es que como no estabas al principio del vídeo, al final del vídeo me dejáis estas preguntas y os contesto algo, a ver, en la medida de lo posible de lo que se puede hacer aquí, ¿no? Porque siempre para cualquier cuestión concreta de vuestros textos, lo mejor es trabajar vuestros textos, ¿no? Y que yo los pueda leer y ver exactamente qué es lo que se puede mejorar, ¿no? Digamos. Vale, aquí hay más personas que... ¡Ay, hola Erika! ¿No me escuchaste el otro vídeo? Bueno, pues bienvenida. Vale. A ver... emoción, muy bien. Esther, qué bueno de establecer una conexión primero con el personaje. Sí, sí, yo creo que en tu caso es que de esto me he dado cuenta después de estar, de haber ya empezada tu novela, Esther, la tuya que ya está terminada, ¿no? Pero sí, hombre, yo sigo de insistir mucho en lo del mundo habitual y lo hacía un poco así instintivamente, pero es que ahora ya me he dado cuenta de lo importantísimo que es, ¿no? Tener esa primera conexión con el personaje. Que el personaje le sucede algo antes de que se desarrolle. Sí, en una película sí, Ben Yavet, sí. Efectivamente pasa a veces y pasa también en libros, o sea, que de repente empiezan al personaje a sucederle cosas, pero no nos emocionamos con eso. Es como una especie de pisquilabis, digamos, como una especie de intriga pequeña, ¿no? Que suelen soltarnos y luego de repente ya se corta y empieza, digamos, la historia de verdad. Suele ser como una especie de avance de lo que va a suceder o una escena para dejarnos un poco intrigados. Esa escena no pretende conectar con el personaje, sino crear un poquito de intriga. Y suele ser sobre todo en películas de acción, que lo queramos o no, las películas de acción, la mayoría no están muy preocupadas por emocionar a los telespectadores, ¿no? A los espectadores. Están más preocupadas por el ritmo, la acción, etcétera, pero no están preocupados de hacerte llorar, hacerte reír, de que se te encoja el corazón, ¿no? Con lo que está sucediendo. La mayoría, las hay muy buenas también. Pero ya te digo, en ese tipo de historias que comienzan con una escena así como de acción al principio y tal, lo que pretenden es otra cosa, es dejar una especie de intriga, etcétera, ¿no? Y luego normalmente suelen volver atrás y solemos ver al personaje principal, que a veces no es el que protagoniza esa primera escena, pues en su mundo habitual, etcétera, y ya conectamos un poquito con él, ¿no? O con ella. Hola Mariana del Rocío, hola Carolina. Claro, a ver... Ana, y si hay un comienzo impactante. Ah, bueno, sí, eso es lo que acabo de explicar, ¿vale, Ana? Eso, sí, se puede hacer un comienzo impactante, pero es un poco para abrir una pequeña intriga, sabiendo, pero ahí tenemos que ser conscientes de que en ese momento el lector no va a sentir nada. Y como lo que estamos hoy es con cómo emocionarle, por supuesto, hay muchísimas técnicas también para intrigarle y para engancharle a una historia, ¿no? Y esa puede ser una, efectivamente, pero que tengáis en cuenta que en ese momento no se va a emocionar, ¿no? Es lo que pasaba también con los libros de Canción de Hielo y Fuego, ¿no? De la saga de Juego de Tronos, que por lo visto el primer capítulo siempre trataba de un personaje que se moría al final, ¿no? Entonces, ese personaje normalmente te daba igual, porque es que era un capitulito muy breve, no te daba tiempo a conectar con él y se moría, ¿no? Y aparte ya, a partir del tercero o el cuarto libro, ya sabías lo que iba a pasar, bueno, del tercero, o del segundo o del tercero, porque creo que solo hay 5, ya sabías lo que iba a pasar, entonces ya te leías ese capítulo como, bueno, va, este personaje se va a morir, ¿no? Pero bueno. Hola Fernanda, hola Tania. Ay, vaya, bueno, no te preocupes, si no el vídeo se va a quedar aquí y ya en otro momento que tengas mejor conexión lo podrás ver. Andrea, un buen final. Tengo un artículo entero dedicado a los desenlaces. Las dudas las contesto al final, voy a intentar terminar el vídeo. Y, Karina, has cenado como los pavos por acabar antes. ¿Qué tal? Bienvenida. Bueno, pues sigo. La tercera razón o técnica
que nos va a servir para emocionar a nuestro lector. Y esto tiene que ver con la verosimilitud, ¿no? Que comentaba también otra compañera en los comentarios y yo he dicho al principio. La verosimilitud es importantísima para que el lector o la lectora sientan que están dentro de ese mundo y lo vivan como si fuese verdad, ¿no? Eso es importante. Sabemos, cuando estamos leyendo un libro, cuando estamos viendo una película, sabemos que lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo no es real. O sea, eso lo tenemos clarísimo, cualquier persona, ¿no? Pero queremos vivirla como si fuese real, ¿no? Y para eso, una de las técnicas tan importantísimas es conseguir la verosimilitud. ¿Y cómo conseguir la verosimilitud? Bueno, pues una de las maneras, si acaso la más importante de las maneras, la más esencial, sería dar detalles concretos. De esto tengo un artículo muy interesante, muy jugoso, muy largo, sobre la importancia del detalle concreto, que yo lo llamo la varita mágica de la escritura. Porque es eso, es como que cuando damos los detalles concretos, es como que damos el brillito este que daba, ¿cómo se llamaba? Campanilla, ¿no? El brillito que nos hace volar, ¿no? Esos polvos mágicos que nos hacen volar. Pues eso es el detalle concreto, ¿no? ¿Y a qué me refiero en concreto? Bueno, ¿por qué los detalles concretos? Vale, perdón, porque me voy a saltar una cosa. Porque en escritura también el refrán de ojos que no ven, corazón que no siente, también vale en escritura. O sea, si yo no lo veo, no lo voy a sentir. Para yo verlo, o sea, para yo sentirlo, tengo que ver cosas concretas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú me... A ver, a veces pongo este ejemplo en mis talleres, ¿no? Imaginaos que una persona, yo misma, me levanto por la mañana un día y le cuento a mi amiga lo que me ha pasado ese día, ¿no? Y le digo, uy, pues esta mañana me he despertado tarde, he cogido el autobús, he ido al trabajo y cuando estaba a punto de llegar me he dado cuenta de que se me había olvidado un trabajo que tenía que llevar y he vuelto y mi jefe me ha echado una riña. Bueno, en principio uno dice, bueno, una anécdota normal, ¿no? Que le cuenta una amiga a otra amiga. Pero en realidad, cuando una amiga habla con otra amiga, y de ahí la verosimilitud, no suele contarlo así, sino que la historia suele ser más bien así, amiga y amiga, o amigo y amigo también, ¿eh? La historia suele ser más bien así. Fíjate que yo me había puesto el despertador a las 7:30 de la mañana. Me ha sonado a las 8:15. Me he despertado, me he levantado corriendo, he ido a coger el autobús. Luego el C4 no pasaba, así que he tenido que esperar al 21. Cuando me he subido en el 21 se me ha pasado la parada. No me he bajado en la Macarena, sino que me he bajado en Torneo. He tenido que volver atrás. Y entonces se me había olvidado que el proyecto de la casa de los Román en casa. Y cuando he llegado, don Julio, mi jefe, me ha echado una bronca tremenda y me ha dicho que esta es la tercera vez que me llama la atención y que a la siguiente me despide. Bueno, la diferencia entre una de las anécdotas y la otra anécdota es que la segunda anécdota es lo que normalmente solemos hacer, dar un montón de detalles concretos, horas, días, nombres, calles, todo eso, la vida está llena de detalles concretos. Y eso lo saben, por ejemplo, muy bien las personas que mienten. Que cuando alguien te cuenta una mentira, siempre la elabora muchísimo, ¿no? ¿No os habéis dado cuenta? Y siempre, uy, y fui para allá y entonces me encontré a fulanito y estuvimos allí y nos tomamos 2 vinos. Siempre cuentan muchos detalles, porque saben que instintivamente esas personas saben que los detalles dan verosimilitud, de que esos detalles van a hacer que les creamos más, ¿no? Mientras que si somos abstractos y vagos, ¿no? Y simplemente decimos, ay, es que me desperté tarde y cogí el autobús, me equivoqué de parada y está bien, o sea, todo eso está bien, es una... Si tú cuentas esa anécdota así, sin esos detalles, o si tú me dices, ay, pues fíjate, esta persona que está pasando por ahí me hizo bullying y yo ahora la odio. Bueno, pues yo lo veo a la persona y yo veo lo que me estás contando y yo lo entiendo, o sea, el cerebro lo entiende, te ha hecho bullying, tú la odias, o sea, en el cerebro está clarísimo, o sea, te has explicado perfectamente y el cerebro lo entiende, pero una cosa es llegar al cerebro y otra cosa es llegar al corazón. Para que yo sienta ese bullying, tú me tienes que contar las experiencias, alguna experiencia concreta de ese bullying. Y fíjate que aquel día esta persona, mira lo que me hizo esto, me hizo lo otro, me hizo lo de más allá, y luego no sé cuánto, y luego encima hablaba con mis compañeros y me decía esto y me decía. Entonces es cuando yo voy a decir, oh Dios mío, ¿eso te ha pasado? Ahí es cuando yo voy a decir eso. Si tú me dices, me ha hecho bullying, lo voy a entender, pero no voy a sufrir contigo, ¿no? Me va a faltar esos detalles todavía, ¿no?
Entonces, un poco así es la ficción, ¿no? Digamos, ¿no? En la ficción necesitamos esos detalles concretos para poder sentir lo mismo que está sintiendo ese personaje, ¿no? Y para poder creernos que todo eso que le ha sucedido es real, ¿no? Cuantos más detalles demos en nuestra escritura, y detalles concretos, pues es lo que estoy diciendo, ¿no? Anécdotas concretas de un día pasó esto, nombres de personas o personajes, lugares, situaciones, años, fechas concretas, todo, cuanto más concreto nos va a dar una sensación mucho más grande de verosimilitud, nos vamos a creer muchísimo el mundo, y en fantasía y ciencia ficción no os quiero ya ni contar, porque eso nos va a hacer, porque ahí tenemos incluso que crear un mundo, o en histórica, ¿no? Estamos en un mundo que no existe, o existió a lo mejor, o no, porque si es fantasía ciencia ficción ni existe siquiera. Entonces, para dar esa sensación de que ese mundo es real, tenemos con más razón todavía dar muchos detalles concretos, ¿no? Eso va a hacer que nuestros lectores se sientan mucho más dentro de esa historia, ¿no? Bueno, pues esto es otro detalle para emocionar. Y ya os digo, y os lo dije al principio del vídeo, aunque muchos no estáis aquí, pero ya os digo que en principio puede parecer como, uff, esto es lo que hace falta. Pues sí, sí, esto es una de las cosas más importantes que hacen falta para emocionar a los lectores con nuestra historia. De verdad que no os imagináis la de veces que estoy revisando relatos o novelas, o leyendo libros que he comprado incluso, y que digo, es que no me lo creo, es que me compré un libro de ciencia ficción que todo el mundo habla maravillas de él, y yo cuando lo estaba leyendo, sucedía en otro, no voy a decir el nombre, pero sucedía en otro planeta. Miles de, yo qué sé, de años luz del nuestro, y a miles de años en el futuro, y ahora de repente era el personaje, que era no sé si era una mujer, era un personaje femenino. Entro en el salón, me siento en una silla, y yo pensaba, bueno, pero ¿cómo es ese salón? ¿Cómo es ese salón de ese planeta desconocido que yo no conozco, y de esa raza desconocida que yo no conozco? ¿Cómo visten? ¿Cómo andan? O sea, yo me imaginaba el salón con muebles de Ikea, qué cosa más triste, ¿no? En una novela de ciencia ficción, ¿no? Que tiene que llevar la imaginación, pues, a extremos mucho más increíbles, ¿no? Entonces, a mí a veces, pues me doy cuenta de eso, ¿no? De que no me creo las historias porque me faltan esos detalles, ¿no? O no me emociono, y luego eso hace que no me emocione con ellas, ¿no? Voy a ver los comentarios, que hay 9 comentarios. A ver. Quedan todavía 4 técnicas más que voy a explicar. Ya veis que media horita no iba a ser, eso ya lo sabía yo. Mónica, hola. ¿Qué rasgos o actos del personaje enganchan emocionalmente más al lector? Ahora voy a hablar un poquito de eso, en uno de los que falta. Ya luego me vuelves a preguntar si quieres más. Ah, Tatiana, ¿qué tal? Hola. También te sonarán algunas de las cosas que estoy comentando aquí, seguro. Ay, hola, gracias. Qué bien, bienvenida. Charo, claro que somos unos mentirosos los escritores. Lo que pasa es que nosotros mentimos bueno, pues explicándoles a la gente que lo que contamos es una mentira, pero una mentira maravillosa, ¿no? Y una mentira que desean creerse, ¿no? Que las personas que leen desean creerse. Es muy bonito, sí. A ver, Carolina, eso es lo que me está bloqueando mi historia de ciencia ficción. La verosimilitud, quizá, puede ser, y los detalles, claro. Es que hay que imaginarse muy bien el mundo. En mi curso de novela de fantasía y ciencia ficción, mira, la primera cosa que hacemos son 90 preguntas sobre el mundo, sobre ese mundo que te tienes que inventar, y la mayoría de las personas que están en el taller, pues claro, dicen, uy, no me había parado a pensar esto, pero claro, obligo de alguna manera a que penséis en detalles que no os habríais parado a pensar, ¿no? Para que ese mundo sea más creíble y más rico, ¿no? Gerson, ay, me alegro de que te esté resultando interesante. Carolina, con muebles de Ikea. De verdad que lo pensé así, ¿eh? Cuando estaba leyendo el libro digo, pero ¿y este salón cómo está amueblado? O sea, ¿con el sofá Dortmund o qué? No sé. Hombre, es que sí, sí. Ah, Fabiola, ay, me alegro que se me esté explicando bien. Me falta un poquito de beber más. Ay, Ana, sí, el vídeo de mayo. Bueno, no te preocupes. Este, de todas formas, también se va a quedar aquí, ¿eh? O sea, que luego puedes ver el principio tranquilamente, o sea, que se va a quedar también. Mónica, ahí. Bueno, me alegro de que estés aprendiendo. Eso sí, exacto. Laura, te voy a contar una historia inventada y tú te la vas a creer, exacto. Voy a contarte algo que es mentira y tú vas a fingir que es verdad,
y yo voy a fingir que es verdad y tú vas a fingir que te crees que es verdad. Es un poco el pacto tácito que hay entre escritor o escritora y lector, ¿no? Es un poco ese pacto que no debemos romper, porque en el momento que uno lo rompe, bueno, hay autores o autoras ya muy, muy, muy consagrados que logran romper ese pacto y salir airosos y incluso hacerlo de manera muy, muy interesante, ¿no? Pero bueno, no es lo normal, ¿no? Lo normal es que a nosotros no nos salga. Vale. Muchas gracias. Isabel, sí, por haber tocado el segundo punto. Iba a cometer ese error en la segunda propuesta. Sí, es que ya te digo que esto me lo encuentro muchísimo, ¿eh? Por eso me parecía muy importante recalcarlo. Los detalles son fundamentales, sí, efectivamente, MJ. A ver si esa novela cómo va, ¿eh? Que todavía me acuerdo. A mí a veces se me olvida, tú no porque te conozcas tan persona, MJ, pero a veces después de muchos años se me olvidan las personas, pero las novelas con las que he trabajado me acuerdo siempre, ¿eh? Me hablan de, sí, la mía era una novela que iba de esto, no sé qué, en la Grecia antigua, y yo digo, ay, ya, y me acuerdo siempre de las novelas. Carolina, sí, bueno, las 90 preguntas están en mi taller. Ahora mismo ese taller se han completado las plazas. Me queda una plaza en el taller de novela genérica. En el de fantasía y ciencia ficción tengo ya 14 personas o 15. Bueno, a ver, sigo. A ver. Ay, qué bien. Ay, Adri, hola, que estás en el hospital y estás viendo el vídeo. Bueno, pues me alegro de que te esté sirviendo. Ana de Santiago, que se me ocurran historias en sí. Bueno, tenemos una app en Portal del Escritor que la puedes encontrar para Android si vas a Google Play, Google Play, ¿se llama? No, Google, ay Dios mío, se me olvida. Bueno, a Play Store, perdón, a Play Store. Si buscas allí Portal del Escritor o creo que se llama así, la app de Portal del Escritor, tenemos una app, o busca en Google, app de Portal del Escritor. Y tenemos un generador de historias y un generador de personajes que es aleatorio y salen historias de misterio, de terror, de fantasía, de ciencia ficción y realistas, de esos 5 géneros, y eliges y con el generador te va saliendo una historia tras otra todas las veces que quieras y la verdad es que es divertidísimo. Como mínimo te vas a divertir y seguro que alguna idea se te ocurre. Vale, vale. Muy bien, que vas ahí con la novela, ¿no? MJ, muy bien. Vale. El nuevo taller de ciencia ficción, pues dentro de 3 meses ya empieza, en enero sería ya el siguiente. Vale. Fíjate, al marido de una amiga no le parece absurdo leer una historia inventada. Pues sí, pero a la mayoría nos da la vida, la verdad. Bueno, pues sigo con la cuarta técnica que tenemos para emocionar al lector con nuestras historias y tiene que ver con esta pregunta que me ha hecho alguien antes, que ya no me acuerdo de quién. Un momentito. Y es, ¿qué podemos hacer? ¿A qué se pueden enfrentar los personajes, ¿no? Para que se emocionen el lector más o la lectora más con nuestras historias. Bueno, pues es importantísimo, esto tiene que ver también con la conexión emocional con los personajes y con meternos más en la piel del personaje y sentir más lo que ellos sienten, sería enfrentar a los personajes a sus peores miedos y enfrentarlos y meterles en problemas, o sea, directamente. Yo sé que a veces nos cuesta porque generalmente cuando creamos un personaje es como, ay, qué bonito, no queremos que le pase nada, pero desafortunadamente le tienen que pasar cosas para que los lectores se emocionen. Una historia, y esto ya lo decía Aristóteles hace, bueno, yo soy muy mala con las fechas, pero no sé si 10.000 años, pero bueno, muchísimos miles de años hace ya, que Aristóteles ya dejó claro que la vida de una historia es el conflicto, es decir, el problema o el reto que tiene que superar un personaje. Eso es lo que engancha a alguien a una historia. Y luego que si queremos engancharle durante mucho tiempo, es decir, durante una novela, por ejemplo, o una obra de teatro, o durante una película entera, luego tiene, incluso durante un relato también, a menor escala, pero también, tiene que tener problemas para conseguir solucionar ese problema o para conseguir superar ese reto, porque si tiene un reto y lo supera al momento, se nos acaba la historia, ¿no? Yo en mis talleres suelo decir que, bueno, que una historia como chico conoce chica, se enamoran, todo va bien, se llevan estupendamente, se llevan bien con los amigos, a los padres les caen fenomenal, se casan y todo es felicidad, es una vida maravillosa, pero como historia es una caca.
no nos vale como historia porque nadie va a leer esa historia. Las historias lo que nos engancha siempre es ver cómo los personajes se han metido en un problema, cómo los personajes tienen o de repente se animan a enfrentarse a un reto y cómo consiguen ir superando ese problema o ese reto, ¿no? Por medio de, luego tendrá que haber además obstáculos. Entonces, muy importante también, cuanto mayor sea, cuanto más afecte el problema a ese personaje, más interesante y más nos vamos a emocionar con su historia, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, tengo aquí otro ejemplo, imaginaos una historia que sea pues así como de detectives, ¿no? De misterio, en la cual pues hay una chica que se va a poner a investigar un asesinato que ha ocurrido en su trabajo. Alguien ha muerto en su trabajo, ella se pone a investigar, tiene algunos obstáculos para encontrar cuál es el culpable y finalmente encuentra el culpable. Bueno, pues puede ser una historia entretenida, ¿no? Pero es emocionante la trama así de por sí. Vamos a ver cómo podríamos hacerla más emocionante. Y esto tiene que ver con eso, con meter a los personajes en problemas, enfrentarles a sus miedos y que la historia les afecte personalmente cuanto más mejor, ¿no? O sea, que les toque personalmente. Entonces, imaginaos que esta chica que va a investigar el crimen en su oficina, pues resulta que la persona que se muere en su oficina era su amor platónico, su crush, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? Y es esa la persona que ha sido asesinada. Ya es mucho más importante para esa persona encontrar quién es el asesino o la asesina, ¿no? Porque ya hay una implicación emocional de por sí, ¿no? Luego imaginaos que esa persona además es una persona súper introvertida, muy tímida, que prácticamente no habla con nadie en la oficina y de repente para investigar va a tener que superar todos esos traumas y va a tener que empezar a hablar con gente con la que no ha hablado nunca y va a tener que hacer cosas que nunca ha hecho, ¿no? Y esto lo hemos visto antes porque habremos conectado previamente con el personaje al principio y habremos mostrado su mundo habitual y habremos visto que ese personaje, que esa chica, pues es tímida, le cuesta mucho hablar, por supuesto al amor platónico no le ha dicho nada en su vida, más que hola y adiós, bueno, y ese personaje tiene que enfrentarse a esos miedos, tiene que enfrentarse a esos problemas, ¿no? Entonces ahora todavía está la implicación emocional que tiene el personaje, la historia le afecta muchísimo más, ¿no? Porque ahora además tiene que superar sus propios retos para conseguir solucionar el problema, ¿no? Y más aún, incluso podríamos hacer que en el tiempo, en medio de la historia, ella fuese una de los sospechosos, o sea, que la policía empezase a sospechar de ella. Entonces, más implicación emocional todavía, ¿no? Entonces, esta es una manera en la que podemos hacer que lo que hacen nuestros personajes emocione mucho más a nuestros lectores, ¿no? Es sencillamente que todo lo que ocurra les afecte personalmente, que los personajes se vayan encontrando obstáculos, que les metamos en problemas en cuanto mayor es mejor, cuanto mayor, que hay veces que hay muchas veces que yo veo como que les damos problemas a los personajes, pero bueno, vamos a... Sí, pero intentamos buscarle la manera rápida de que salgan de ellos. No, 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 no. Cuanto mayor sea el problema, muchísimo mejor. Ahí es donde el personaje va a tener que demostrar la pasta de la que está hecho. Ahí es cuando va a tener que sacar lo que tenga dentro. Si lo saca, estupendamente, tendrá un final feliz. Si no lo saca, se siente. Pero eso es a lo que tenemos que aspirar, ¿no? Tenemos que intentar que nuestros personajes, ponerlos al límite y meterlos en muchos problemas y enfrentarles a sus mayores miedos, si es posible. O sea, si sabemos que el personaje que lo conocemos bien tiene miedo a algo, enfrentarle a eso, ¿no? Bueno, ahora voy a hacer otra pausita. Hay comentarios, así que los veo. A ver. Mira, aquí Nicolás Puente ha dejado el enlace a la app para quien necesitaba antes quien necesitaba antes inspiración. Está por aquí ya el enlace a la app en uno de los comentarios. Gracias, Nicolás. Ah, Yolanda, hola. Manuel, ¿qué tal? Ah, estás en otro taller de novela policíaca. Sí, sí, esto vale para todos los géneros, efectivamente. No hay, Claro, efectivamente, sacudir el mundo del personaje para que pueda volver a levantarse, eso engancha bastante, sí. Y además nos sirve de inspiración, para la vida también, que muchas veces a quienes nos gusta mucho leer ficción, pues en parte también, ¿no? Nos gusta sentirnos inspirados, ¿no? Por los personajes, aunque también hay personajes malos que, que no inspiran nada. Bueno, hola Carol, Claudia y Nicole, que acabáis de llegar. Bueno,
pues sigo con... bueno, nos quedan 3. Bueno, madre mía, ya llevamos 42. Espera un momentito que se me está acabando la batería. Voy a enchufar el portátil. Un segundo. Ojalá se pudiera dar pausa a esto, pero no se da. A ver. Bueno. Vale, ya está. Muy bien. A ver que hay nuevos comentarios. Ana, sí, tampoco hay que exagerar con la... Depende de cómo sea la historia, ¿no? Hay historias que piden más problemas y hay historias que no, ¿no? Pero bueno, que les parezca rocambolesco, como dices a los lectores, la vida da muchas... a veces es muchísimo peor que la ficción, ¿no? Pero bueno, sí, tampoco hay que pasarse, efectivamente, ¿no? Vale, Carolina, exacto, debe estar la carrera de aviso limitado. Muy bien. Muy bien, Claudia, pues me alegro que esté sirviendo de ayuda. Bueno, sigo con las últimas 3 que nos quedan ya, las últimas 3 claves. Bueno, para esta tengo que buscar, bueno, voy a hacer primero la otra porque para esta tengo que buscar, a ver, uno de mis artículos, que voy a dejar también el enlace aquí abajo, si no hoy, mañana, que se llama No te conformes o te estás conformando, y es no te conformes con lo primero que escribes, ¿vale? Porque, a ver, vamos a ver... Esto es que es muy interesante, ¿no? El artículo este yo creo que es de los más esenciales de todos los que yo he escrito y desgraciadamente no es de los que tiene más visitas. Hay muchos que tienen muchas más, bueno, como el de las comas y tal, que también son importantes, pero este de verdad que me parece de lo más esencial, ¿no? Y tiene que ver con que la forma en literatura, la forma en la que escribimos, es importante. No solamente importa lo que contamos, sino también cómo lo contamos. Escribir literatura no es como rellenar los campos de la declaración de Hacienda. No solo tenemos que dar información, porque no solo nos dirigimos al cerebro. Recordad que la información va al cerebro, ¿no? Las novelas, los relatos, la ficción en general, los guiones también. La ficción en general no va dirigida al cerebro también, ¿no? Pero va también dirigida al corazón, ¿no? Queremos tocar el corazón y esto es lo que estamos tratando hoy además, ¿no? Que es cómo emocionar. Y para emocionar, la forma no vale cualquier forma. O sea, no estamos escribiendo un formulario burocrático que solo da información, sino que queremos tocar el corazoncito de los lectores, ¿no? Aquí tengo, en este artículo, además, tengo muchísimos ejemplos de por qué la forma es importante. Hay algunos que, no sé si podría coger la cámara y mostraros alguno, pero, por ejemplo, tengo un ejemplo de, algunos habréis leído ya este artículo seguro, ¿no? Pero tengo un ejemplo de, en pintura, que vais a ver cómo la forma es muy importante para... pues para emocionar, ¿no? En este caso también. También en la pintura, también en el cine. Voy a coger la cámara y voy a hacer un experimento a ver si se ve. Bueno, a ver si estoy mostrando bien el... A ver... no se ve nada. Vaya por Dios. Nada, hace loop, no se puede ver. Bueno, pues pongo varios ejemplos de cuadros, etcétera, para que veáis lo importante que es la escritura. Mira, voy a dejar el enlace aquí, ¿vale? Aquí en un comentario y ahí lo podéis ver luego, ¿no? Pero si no, pues os voy a dar un ejemplo por escrito de cómo la forma en la que decimos las cosas puede influir en lo mucho que nos emocione, ¿no? Entonces, aquí está el ejemplo en mi artículo. Digo, mira, la forma es lo que diferencia. Es esta frase. Te quiero con todo mi ser. Tu nombre me encanta mucho. Es muy guay. ¿Vale? La información ha quedado clarísima, vamos, creo yo. Hay una persona que le está diciendo a otra que la quiere, que le encanta y que le gusta su nombre, ¿no? Te quiero muchísimo, tu nombre es muy guay, me encanta. Luego podemos trabajar un poquito esa forma, si estamos en literatura, para que además
emociona un poquito más, ¿no? Entonces, podemos redactarla un poquito mejor y podemos decir, lo reconozco, te amo, amo tu rostro, amo tu voz, el sabor de tu piel y la textura agridulce de tu nombre. La información es exactamente la misma, que te quiero mucho, tu nombre me encanta mucho, es muy guay. La información es exactamente la misma. Amo tu rostro, amo tu voz, el sabor de tu piel y la textura agridulce de tu nombre. O sea, te amo, me gustas, me encanta tu nombre, ¿no? La información es la misma, pero la forma en la que decimos nos llega de otra manera, ¿no? Y por supuesto, luego está la obra de arte, ¿no? Que sería este ejemplo que pongo aquí, Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje en 3 pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero en el borde de los dientes. Lolita. Bueno, pues la información, de nuevo, es prácticamente la misma. Luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía. O sea, te amo, te deseo, tu nombre es maravilloso y me evoca muchas cosas, ¿no? Entonces, la información puede ser la misma en esas frases, pero la forma nos emociona más o nos emociona menos. Hay otro ejemplo que yo suelo poner muchísimo en mis talleres, quien haya estado en algún taller, sobre todo presencial mío, en la playa o aquí en Sevilla, lo habrá escuchado muchas veces, y es que yo suelo poner el ejemplo de La princesa prometida, la famosa frase, y si no habéis visto esa película, la recomiendo vivamente. Y hay una famosa frase que se repite muchísimo, que es la de, que repite Íñigo Montoya, que es un guerrero que va buscando a alguien para vengarse, ¿no? Durante toda la película vamos viendo que este personaje busca a un hombre con 6 dedos para vengarse de él, ¿no? Porque ha matado a su padre, ¿no? Entonces, en toda la película, el personaje va diciendo, cuando le encuentre le voy a decir, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Luego vuelve a encontrarse con otro personaje y le vuelve a contar la misma historia y dice, y cuando le encuentre le diré, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Y efectivamente, ya la tercera vez que aparece, eso es la regla de 3, ya lo veremos en otro vídeo, la siguiente vez que aparece se encuentra con este personaje, saca la espada y lo único que le va diciendo mientras lucha espada con él es, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir, ¿no? Entonces esa frase, cualquiera que ha visto esa película, se le queda grabada porque tiene una fuerza tremenda. Y no sería esa película o ese personaje o esas escenas no serían lo mismo si ese mismo personaje, ese Íñigo Montoya, cuando se encuentra con el personaje le dice, tú, ¿no te acuerdas de mí? Pues soy Íñigo, el hijo del Montoya, el herrero al que mataste en aquel pueblo. Venga, que he venido a matarte, saca la espada, venga, vamos a luchar, que seguro que te voy a matar, defiéndete, bellaco. La información es la misma, la información es la misma que me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir, pero la forma en la que está dicho es totalmente distinta, no tiene precisión, no ha elegido las palabras exactas, no tiene ritmo, el otro tiene ritmo, tiene precisión, tiene palabras exactas. Entonces, cualquiera que haya estado en talleres míos sabe que yo me pongo siempre muy insistente en este tema, pero de verdad que la forma es tremendamente importante. No sabéis cuánto, ¿no? Y buscar las palabras exactas, las mejores palabras que podáis encontrar para definir bueno, pues la idea que tengáis en la cabeza, buscar los verbos que tengan fuerza, no todo el tiempo hacer, poner, mirar, hay muchísimos más verbos, buscar adjetivos, buscar sustantivos, evitar repeticiones tontas, bueno, eso siempre es cuestión de la reescritura, pero de verdad que trabajar la forma al final puede ayudar muchísimo a emocionar con una historia. Es que unas frases, una descripción bonita, un diálogo que sea así de preciso, así de agudo, se te pone la piel de gallina solamente por la forma en la que está escrita muchas veces, ¿no? Entonces, esa para mí es una de las claves importantísimas para emocionar a los lectores con nuestra historia, ¿no? Mientras que, por el contrario, si el libro está escrito, bueno, así, bueno, y podemos interesarnos por la historia, pero nos emociona muchísimo menos, ¿no? El nivel de emoción siempre va a bajar con respecto a, bueno, a que si hemos trabajado esto. Y fijaos que, bueno, yo voy a 50 minutos, pero ya casi estoy acabando, y fijaos que estoy hablando o sea, que no estoy hablando de cosas
de escribir de forma muy rimbombante y buscar metáforas complicadas ni nada de eso, porque fijaos las frases de esta que os estoy diciendo, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir, o sea, son frases completamente normales, simplemente es que están muy condensadas, no se dice ni una sola palabra que sobre, tienen un ritmo, está todo muy pensado, simplemente ya está, ¿no? Es cuestión también de leer mucho y de ir pues desarrollando un poquito de instinto, ¿no? En ese sentido. A ver, voy a ver los comentarios. A ver, sí, los conflictos. Habría que dar un respiro al personaje. Sí, hombre, también de vez en cuando, claro, no todo el tiempo van a estar pasándole cosas malas. Sí, sí, de vez en cuando está bien darle un respiro al personaje para que los lectores también descansen. Claro que sí. Hola Ana, hola Marga, bienvenidas. Bueno, aquí he dejado el de este. ¿Qué tal? Saludos, Marga. Hola, Olga. Carmen. Hola. Ay, la frase que te vas a regalar, sí, la frase de Íñigo Montoya es que es maravillosa, de verdad. Y además me sirve de ejemplo fantástico, porque de verdad que cuando yo hablo de cuidar la forma, no me refiero a buscar palabras rebuscadas, ni eso, ni a llenarlo todo de metáforas, ni de frases larguísimas, ni muchísimo ni menos, ¿no? Sino a elegir bien las palabras que usamos, no usar palabras de más, usar palabras precisas, tener un buen vocabulario que alguien comentaba antes. Creo que a mi prosa le falta un poco de vocabulario, efectivamente. No se trata de palabras de 5 sílabas, ni muchísimo menos, sino de escribir siempre con el diccionario de sinónimos al lado y siempre estar buscando la palabra precisa, ¿no? Que en vez de decir por decimotercera vez el verbo mirar, que eso me lo encuentro muchísimo, miró, miraba, miré, miró, miraba, pues buscar, esto lo puse hace poco en Facebook precisamente por eso, buscar verbos, el verbo que sea más preciso, ¿no? Como divisar, contemplar, observar, otear, descubrir. Hay muchísimos verbos dentro de ese campo semántico y muchas veces tiramos y vamos, y es normal que en un primer borrador se haga así, ¿no? Y vayamos al primero que se nos ocurra, pero luego, como siempre hay que reescribir, ahí podemos ya tirarle diccionario y estar un poquito más atentos y sin llegar a elegir palabras muy raras, pero sí encontrar la palabra exacta y palabras que sean un poquito diferentes, ¿no? de las que estamos. Hola Elena, sí, me llamo Íñigo Montoya. Bueno, sigo entonces. Alguien me ha puesto un emoticono de enfadado, madre mía, ¿qué habrá sido? Bueno, este se está haciendo larguísimo. Bueno, las dos últimas, voy a intentar hacerlas de corrido. Esta, la sexta clave para emocionar al lector con nuestra historia, y esta las participantes de mis talleres lo conocen muy bien, sería indicarnos, si no en todo momento, en muchas ocasiones, qué está sintiendo el personaje en esos momentos, que parece una tontería, pero a muchísima gente se le olvida. Y entonces estamos en un momento en el que el otro día, por ejemplo, estaba revisando un trabajo precisamente y a alguien le apuntaban con una pistola y entonces yo me quedo así y la persona decía, ay, no me apuntes con la pistola, pero bueno, y yo decía, bueno, pero ¿qué está sintiendo el personaje? Si tú no me dices o no me muestras de alguna forma lo que está sintiendo ese personaje en ese momento tan intenso, porque además estamos hablando sobre todo, no todo el rato, ¿no? No todo el rato tienes que decir, fulanito estaba triste y aquí estaba contento y aquí, no todo el rato hay que estar masticando lo que el personaje siente, ¿no? Pero sí por lo menos en momentos de gran impacto emocional, ¿no? Cuando están sintiendo mucho miedo, mucha ira, mucha tristeza, o mucha alegría también, ¿no? Cuando se acaban de enamorar. En esos momentos es bueno mostrarnos lo que el personaje está sintiendo por dentro, porque así podemos empatizar con él y sentir lo que está sintiendo. No necesariamente tenemos que decirlo de manera directa, ¿no? Y fulanita con una gran melancolía, sintiendo una gran melancolía, se tumbó sobre la cama, ¿no? Por ejemplo, es la manera más directa de decirnos lo que está sintiendo el personaje y está ya bien. Pero bueno, yo tengo un artículo que también os dejaré el enlace aquí debajo, o yo mañana, que se llama 7 formas de mostrar los sentimientos de los personajes, ¿no? Entonces, no solamente se trata de decir directamente lo que el personaje está sintiendo, sino que hay maneras indirectas de mostrar esos sentimientos. Rápidamente, enumero 2.
Una sería por los gestos, ¿no? Que esto lo comento yo muchísimo. Si el personaje está enfadado, pues podemos decir, ¡ah! Podemos hacer pues no sé, que sacuda los puños o que está frunciendo el ceño o rompe algo. Entonces, eso es una manera de mostrarnos que el personaje está enfadado. O si está contento, pues también podemos verle sonriendo, moviendo la cabecita o, no sé, ¿no? Con las mejillas arreboladas, etcétera. Los ojos brillantes, ¿no? Y otra de las maneras, que esta insisto yo mucho, sobre todo últimamente, es que nos mostréis las sensaciones internas que tienen los personajes. Recordad que un sentimiento no es lo mismo que un pensamiento, ¿eh? Tú puedes decir, uy, fulanito, vaya faena que me ha hecho. Y eso no significa que tú me estés diciendo que el personaje está enfadado. Lo que estás transmitiendo es un pensamiento, pero eso no es un sentimiento. El sentimiento sería, pensó fulanito enfadado, ¿no? O pensó el personaje enfadado. Ahí ya tenemos un sentimiento, ¿no? O si nos muestra los gestos de ese personaje, ¿no? Y luego, otra manera muy buena y también un poco indirecta de mostrarnos los sentimientos del personaje, pero magnífica, y ahora voy a explicar por qué, y la que yo insisto mucho, y las que estáis en mis talleres, que andáis por aquí, ya lo sabréis, son las sensaciones físicas que tienen los personajes dentro del cuerpo, ¿no? Todo el tiempo nosotros tenemos un montón de sensaciones físicas, pero especialmente nos vamos a dar cuenta en la vida, esto hablo de la vida real, ¿eh? Nos damos cuenta cuando son momentos muy impactantes, ¿no? Entonces, cuando sentimos miedo, pues a lo mejor se nos encoge el estómago, ¿no? O se nos tensa la espalda, ¿no? De miedo, ¿no? Y si tenemos mucho, no sé, si nos sufrimos mucho, se nos cierra la garganta, ¿no? Porque sentimos que las lágrimas van a salir, tenemos aquí un nudo, ¿no? En la garganta, ¿no? O si estamos muy contentos o avergonzados, pues sentimos como el rubor nos cubre las mejillas y nos sentimos tan rojos que yo hay veces que lo he puesto hasta en mis... Hasta yo creo que en mi novela está, porque yo de verdad que hay veces que pienso que doy tanta luz con el rubor, me ilumino tanto que me deben ver hasta del satélite Meteosat, vamos, porque digo, madre mía, con ese rubor, ¿no? Que se siente por todo el cuerpo, ¿no? O bueno, puedes estar temblando, o sea, hay muchísimas sensaciones corporales que si tú las describes así, o sea, no hace falta decir a lo mejor menganita, o sea, yo qué sé, Concha se sintió triste, sino puedes decir, Concha tragó saliva con dificultad, las lágrimas se le agolpaban en la garganta, por ejemplo, y sencillamente con eso ya nos estás dando la información de lo que está sintiendo ese personaje. ¿Por qué? Pues porque yo tengo una cosa que se llama las neuronas espejo. Yo y todo el mundo tenemos las neuronas espejo. Entonces, cuando yo me imagine esa sensación en mi propio cuerpo, me voy a dar cuenta de lo que está sintiendo ese personaje y voy a empatizar con él, ¿no? Entonces, por eso, últimamente hago mucho énfasis, y ya os digo que quienes están en mis talleres lo saben de sobra porque lo repito mucho, ¿y qué está sintiendo aquí el personaje? ¿Y qué está sintiendo aquí el personaje? ¿Y qué siente por dentro? Eso lo voy diciendo muchas veces para que no se nos olvide, para que nuestro lector o lectora empatice con los sentimientos de ese personaje y de esa manera se emocione más, porque así vamos acompañando al personaje en todos sus sentimientos, en todo lo que va sintiendo y el lector o la lectora se va a emocionar más. Y ya digo, no tiene que ser todo el tiempo, pero claro, si te están apuntando con una pistola, si te acabas de enamorar, amor a primera vista, si de repente, yo qué sé, has visto un asesinato y estás o asustado o estás irascible, o sea, a punto yo qué sé, ¿no? Que se te salga el estómago por la boca de lo enfadado que estás, bueno, pues en esos momentos sí que es importante mostrar lo que están sintiendo los personajes, ¿no? Bueno, termino con la última de las técnicas para emocionar y ahora miro los comentarios y ya pues si me queréis hacer algunas últimas preguntas, aquí lo que me dé de sí, que no se me quede la boca seca, pues me quedo un ratito. Vale, y lo último es lo más complicado, ¿eh? Esto lo voy a explicar solo de pasada y tengo un artículo también, que también dejaré el enlace o lo podéis buscar en mi blog, que es muy importante y es preparar lo que va a suceder, ¿vale? Esto tiene que ver con lo que hablaba al principio de la tensión dramática. Lo anterior sería para la conexión emocional con los personajes, ¿no? Decirnos lo que sienten los personajes y esto sería para la tensión dramática, preparar lo que va a suceder. O sea, tener claro qué es lo que va a pasar en nuestra historia o, si no lo tenemos claro, cuando lo hayamos escrito, volver y dejar esas pequeñas pistas de lo que va a suceder. Os voy a poner un ejemplo para explicarlo porque esto de verdad que es muy, muy largo de explicar. Y tengo un artículo, el artículo se llama
sembrar, el secreto arte de sembrar y recoger, algo así, ¿no? Es dejar esas semillitas que van creciendo en el lector, que van creando expectativas en nuestros lectores y después ¡fum!, florece el árbol y los lectores la recogen. Entonces es muy, muy, muy satisfactorio para los lectores, ¿no? Imaginaos, a ver, aquí el ejemplo, que me lo he inventado sobre la marcha, vamos a ver si se entiende, ya me lo diréis vosotras. Imaginaos que estamos acompañando pues a esta, por ejemplo, a la chica de antes, ¿no? La que estaba investigando el asesinato de esta persona de la que estaba enamorada en su trabajo, etcétera, ¿no? Y que se ha puesto a investigar y todo esto, ¿no? Bueno, pues imaginaos que ahora, al final de la historia, de repente, la jefa le dice, no, es que yo soy tu madre secreta. Entonces es como, uff, no, es como un giro que no te esperabas y que te quedas así, ¿no? Y dices, guau, vale, no, te puede sorprender, ¿no? Pero para que eso te emocione, imagínate que a lo largo de toda la historia tú has ido contando pues que esa chica en parte es introvertida y es tímida porque tiene un trauma porque su madre la abandonó de pequeña y no sabe quién es su madre, hace muchísimos años que no la ve, la ha buscado. Eso, por supuesto, es una cosa muy sutil que iríamos soltando de vez en cuando para, digamos que como para dar un poquito de pasado al personaje, ¿no? No, sin recalcarlo demasiado, ¿no? Una semillita que vamos regando de vez en cuando, un poco, para que al lector no se le olvide, a lo mejor 2 o 3 veces lo sacamos a lo largo de la novela, pues que hay que ver el trauma que tiene esta chica, pues claro, que como la madre la abandonó, pues sí. ¿Tá? Y entonces, al final, de repente, la jefa le dice, no, es que yo soy tu madre, que te había abandonado y que hace 15 años que no te veo, ¿no? O que no me veías, ¿no? Entonces, en ese momento ya no es solo la sorpresa, si lo hemos preparado bien, sino además es la emoción, porque entonces hemos visto cómo ese personaje tenía esa carencia, no digamos, ¿no? Y al final, pues se ha destapado, pero algo que habíamos creado como una especie de expectativa y finalmente hemos culminado ahí, ¿no? Entonces, esto de verdad que es una de las cosas más difíciles de hacer en escritura. Para esto sí que igual haría falta que os revisara las historias, porque esto es complicado, pero bueno, si se va estudiando y se va probando, se consigue dominar y de verdad que es muy interesante porque no solamente das al lector sorpresas, sino que son sorpresas emotivas, con cosas que no te esperabas, pero que encajan con todo lo que has ido preparando antes y ¡guau! Eso es cuando de repente te llena muchísimo. Bueno, esto ya os digo que es lo más complicado de todo, no lo quería dejar de mencionar porque es verdad que es muy importante para emocionar al lector con nuestras historias, pero bueno, os dejaré el artículo donde vienen muchos más ejemplos y está mucho mejor explicado y os animo a que veáis, pues en las películas o series que veáis o los libros que leáis, que veáis cómo estos detalles, esos que hacen que al final del libro os dé un vuelco el corazón o se os salten las lágrimas, cómo esos detalles se han ido preparando a lo largo de la historia, ¿vale? Eso lo podéis ir trabajando también desde vuestra casa sin necesidad de talleres ni nada, aunque siempre, bueno, yo siempre lo digo, pero es que es así, con los talleres se aprende muchísimo más y muchísimo más rápido, sobre todo muchísimo más rápido. Todo el mundo puede llegar a aprender a escribir, además en mi blog hay muchísima información, pero es verdad que con un taller aprendes más rápido porque hay una persona que te va diciendo exactamente dónde puedes mejorar, ¿no? Bueno, pues voy a ver los comentarios, que hay 16, y ahora, bueno, abro turnos si queréis preguntar cosas que no tengan que ver también con este tema, pues me las comentáis y me quedo todavía un ratito. A ver, pues voy a ver los comentarios. Carolina, que preguntas por los talleres. Hay como 20 talleres, ¿eh? Si vas a portaldelescritor.com, ya te dejo el enlace, es que hay... perdón, que voy a dejar ya está en el comentario el enlace. Ahí, bueno, taller de cuentos infantiles, taller de relato avanzado, de poesía, de diálogos, de redacción y estilo. Hay taller de novela histórica, taller de novela de detectives. En mi taller de novela genérico queda una plaza, porque hay otro de fantasía y ciencia ficción que está lleno. Y luego hay también taller de guión de cine y televisión, que está muy interesante también y se prepara o bien el piloto de una serie o bien se prepara una película de cine. Y bueno, es que ya os digo, es que hay 20. El de novela autobiográfica que estaba comentando antes, que es muy interesante también, y veo que es uno de los que más gusta porque
De verdad que mucha gente empieza con esos talleres y ahora mismo no me acuerdo de más, pero bueno, hay un taller también que se llama Encuentra editorial para tu libro, que es para buscar editoriales. Si ya tienes un libro, pues hay unos editores que trabajan contigo lo que es la propuesta editorial y te recomiendan a qué editoriales presentarlo y cómo presentarte, etcétera, bueno, pues para tener más posibilidades de encontrar editorial. Y bueno, ya os digo, ahí en Portal del Escritor pues se ven todos los que hay. Microrrelato también hay. Vale, sí, los artículos, recomienda algunos artículos también. Muy bien. Hola Andrea, sí, ya vi tu iconito por aquí. A ver. ¿Cómo se construye la voz individual de un personaje sin caer en caricaturizarlos? Bueno, ahora voy con eso, voy a ver si hay algo. La de la falta de sentimientos soy yo, dice Ana. Hay mucha gente de verdad, ¿eh? Si miráis los comentarios que le hago a otras compañeras, que a veces me imagino que no tenéis tiempo, porque Ana es participando de mis talleres de novela, que yo creo que ya está casi terminando la segunda, ¿no? Si no, creo que sí, creo que ya queda poco para el final, pero que va, ¿eh? Si miráis los comentarios de otros compañeros y compañeras, hay bastantes a los que les voy diciendo qué siente aquí el personaje, qué siente aquí. No te preocupes que es bastante usual. Mostrar me parece... Sí, lo de mostrar lo del lenguaje gestual. Tengo un artículo que se llama El lenguaje no verbal y hablo muchísimo de los gestos y lo importantes que son para construir a los personajes, ¿no? Sí, le tembló las piernas. Exacto, Carolina, sí, los gestos son muy importantes para eso. Hola, Inma. Andrea, los ansiosos hipocondríacos somos estupendos para describir esas sensaciones, sí. En ese caso, estoy trabajando con una chica en sesiones de coaching, una novela, y la protagonista tiene ansiedad. Entonces, ahí estamos trabajando mucho, pues, que tenga pensamientos obsesivos, por ejemplo, ¿no? Que de vez en cuando diga, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, estoy segura de que no puedo hacerlo, ¿no? Y que eso se transmita esa sensación de ansiedad, ¿no? Es muy, muy interesante también. Ah, eritrofobia, sonrojarse a tope, pues sí. Eso me pasa a mí. Sonrojarse a tope. Eritrofobia, vale. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Hola, Susi. Sí, el de sembrar para recoger. Sí. Ese artículo está muy interesante también. No sé si es que no he dado yo bien la clave con el título adecuado, porque es verdad que también creo que debería tener más visitas ese artículo. Pero bueno, también es verdad que los artículos que son un poquito más avanzados, por así decir, ¿no? Que son de temas ya un poquito de personas que no solamente quieren escribir algo, sino que quieren escribirlo bien, suelen tener menos visitas porque, claro, siempre hay más gente que está en un nivel inicial, ¿no? Entonces, los artículos míos que tienen más visitas suelen ser los de las 25 faltas más usuales, los mejores inicios, los peores finales, en fin, las cosas un poco más sencillitas, pero luego estos en realidad son de lo más interesante. Y tengo uno también que alguien me preguntaba por el final antes, por los desenlaces. Hace poco escribí, porque ahora escribo pocos, porque es que muchas veces no sé ni de qué escribir, porque tengo ya casi 300 y ya a veces no se me ocurre de qué escribir. Pero tengo uno sobre los desenlaces, cómo crear un buen desenlace, los tipos de desenlace, las claves para crear un desenlace emocionante, uno también súper largo, de estos de 4000 palabras míos, y la verdad que lo recomiendo, son estos artículos que merece la pena. Laura, sí, es cierto que con un taller se aprende más rápido, sí, es así. O sea, de verdad que yo se lo digo a todo el mundo, que si no tenéis posibilidades económicas, no pasa nada, se puede aprender a escribir. Para eso recomiendo, pues hay mucho material online, ¿no? En mi blog y en otros blogs. Y también, pues leer cosas, leer siempre libros buenos, por lo menos la mayoría, leer como escritores, leer fijándose en cómo escriben esas obras. Y de verdad que se puede, ¿no? Pero es verdad que con un taller vas 2 o 3 veces más rápido. Claro, te obligan a escribir, te obligan a probar cosas que no has probado antes y además hay una persona que te está siempre pues diciendo, oye, pues puedes mejorarlo aquí, puedes mejorarlo allá, ¿no? A ver, sigo leyendo. Buenas noches, Fabiola. Bueno, luego se queda el vídeo aquí, ya lo veréis. Ana, sí, muy interesante, le ir dando indicios que abran la puerta y que sorprenda al lector. Lo difícil es no pasarse desvelando cosas, efectivamente. Para eso está la regla de 3. ¿Vale? Tengo un artículo, no me voy a extender aquí más, pero tengo un artículo que se llama 7 formas de usar la regla de 3
y ahí pueden dar. Y luego hay algunos trucos también que enseño en mis talleres para no desvelar demasiado antes de tiempo, ¿no? Por ejemplo, sí, sobre todo las novelas de misterio, pero no solo, no solo. Efectivamente hay que tener también, saber guardarse ases en la manga para ser sutiles, ¿no? En eso de preparar. Isabel, muchas gracias. Ay, me alegro de haberte ayudado. No tienes dudas, muy bien. ¿Qué diferencia hay entre autoedición o una editorial distinta? Sería más fácil la autoedición. Bueno, es que es totalmente distinto. Una editorial, con una editorial clásica, tú lo que haces es mandarlo a una editorial, si la editorial te acepta, ¿no? Si pasas sus estándares y lo que entras dentro de lo que la editorial le interesa publicar, pues ellos se ocupan de todo. Entonces ellos cogen el libro, lo maquetan, lo corrigen, lo imprimen, lo ponen en librerías. Tú firmas un contrato y normalmente te llevas un 10% del PVP, pero no te ocupas de nada, ¿no? Entonces, todo eso lo hacen ellos, ¿no? La publicidad o algo de publicidad también lo pueden hacer, todo eso se encargan ellos. Eso es una editorial tradicional. Luego, en la autoedición, todo eso lo haces tú. O sea que tú corriges o encargas a un corrector que te lo corrija, tú lo maquetas o le encargas a alguien que te lo maquete, tú lo haces la portada, ¿no? Diseñas la portada o le encargas a alguien tú que te haga la portada y luego tú o le encargas a alguien también, hablas con una imprenta y te imprime los ejemplares, ¿no? O se lo encargas a alguien también, ¿no? Y entonces tú recibes los libros, son tuyos y puedes venderlos al precio que quieras, ¿no? Lo bueno de lo bueno de la edición tradicional, bueno, suele tener más reputación, ¿no? Por así decir, ¿no? Porque se supone que has pasado el filtro en la editorial, etcétera, y también te desentiendes de todo, porque la editorial es la que se ocupa de todas esas cosas, ¿no? Lo bueno de la autoedición, que si lo haces bien, puede ser muy rentable. Yo tengo alumnas aquí en mis talleres de Sevilla que han llegado a sacarse pues perfectamente cerca de 2.000 euros. Vendiendo sus propios libros a sus amigos, sus familiares, etcétera. O sea, que hasta les renta y todo, ¿no? Escribir libros. Que eso, cuando estás trabajando con una editorial, pues imagínate, tendrías que vender 2.000 o 1.500 ejemplares, ¿no? O 1.000 si el libro cuesta 20 euros para llegar a esas ganancias, ¿no? Que eso hoy en día es muy, muy difícil. Entonces, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, y aprovecho, ya que ha salido este tema, aprovecho para deciros que en Portal del Escritor tenemos un servicio de autoedición, es decir, que nos podéis encargar a los precios económicos que estáis acostumbrados y con la profesionalidad que espero que nos caracteriza, pues nos podéis encargar un libro, o sea, nos pasáis vuestro libro y hacemos los servicios que queráis, ¿no? Se maqueta, se corrige o no, se le hace una portada, se manda una imprenta y claro, como tenemos contactos con imprentas, salen muy baratos los ejemplares y nada, y os lleváis los libros a casa y los vendéis a vuestro, bueno, os regaláis, ¿no? Que también hay gente que sencillamente los regala, ¿no? Hace 50 y los regala a sus amigos, etcétera. Y nada, pues tenemos una página, la voy a dejar aquí también, y ahí en la página hay una calculadora. Y en la calculadora metes el número de palabras que tiene tu libro y qué servicios quieres. Y entonces ves cuánto te costaría, ¿no? La verdad que esa calculadora fue una cosa que se me metió a mí en la cabeza y creo que está aquí, la página esta, ya lo he dejado ahí abajo, y me parece muy interesante pues para que podáis valorar sin compromiso ninguno, pues si os interesa o no os interesa, la diferencia que hay, si se contrata corrección o no se contrata, y bueno, los libros, pues de esto se encargan editores, personas que están en el mundo editorial y que saben perfectamente lo que están haciendo, así que el resultado es vamos, que doy fe de que da buen resultado, ¿no? Bueno, pues lo dejo aquí, sigo adelante, a ver. Claro, si cuando repasas lo que ya has escrito y te emocionas es buena señal, es lo que transmite al lector, no tiene por qué, ¿eh? O sea, hombre, mala señal no es, que te emociones tú es lo primero, o sea, si no te emocionas tú ya, eso sí que es mala señal, si no te emocionas tú. Pero también puede ser que te emociones tú y el lector no se emocione, porque tú sabes más de la historia, de lo que has dicho a los lectores, o porque tú te has implicado de una manera que no has sabido a lo mejor hacérsela pasar al lector, ¿no? Para eso es bueno pues pasárselo a lectores beta o a algún corrector o
o eso, ¿no? Un corrector o buscar un informe de lectura que te diga eso, ¿no? Específicamente si has conseguido transmitir lo que querías transmitir. Pero vamos, desde luego lo que sí puedo decir es que es el primer requisito necesario para, para emocionar, es que te emocione a ti. Eso es fundamental, sin duda. A ver, Matilde, reúne tus artículos en un libro. Ay, Dios mío, a ver si tengo tiempo. Pero sí, me lo has dicho ya varias veces, es verdad. Finales abiertos y tramas imperfectas, sería interesante. Hay creo que en el artículo de los desenlaces, si no en ese, en otro, hablo sobre los finales abiertos, sí, sobre los desenlaces abiertos. Y hay otro que tengo que se llama tramas no lineales. No sé exactamente tramas imperfectas, pero sí que tengo un artículo sobre tramas no lineales para tu libro, que creo que puede ser interesante también para quienes buscáis pues algo un poquito diferente, ¿no? Ejemplo, mi novela, que tiene una trama nada lineal, va de adelante, atrás, atrás, adelante, etc. Carolina, ¿hay plaza para el taller? Sí, hay una plaza ahora mismo para el taller de Comienza mi novela. Ahí en la web de Portal del Escritor, que he dejado antes el enlace, en la parte de cursos, si pinchas en cursos de iniciación, creo que es el primero que te sale, el de novela. Tania, bueno, vale, Tatiana, nos vemos en el taller de novela. Saludos de México, Toño. Vale, Esther, vale, sin duda se aprende mucho en los talleres, en mi caso fue así, pero este vídeo ha estado genial, muy bien, pues me alegro. Sí, bueno, Esther es que también acaba de terminar la novela también, la novela de misterio. Bueno, sigo, a ver. Creo que ya está, ¿no? Más o menos. Ay, no hay más comentarios. Bueno, pues unas últimas preguntas si queréis y me despido ya. Creo que he contestado prácticamente a todo. No sé si se me ha olvidado algo, ya me decís. Hola, Jonathan. Bueno. Pues si no hay más, nos vamos despidiendo entonces, ¿no? A ver, creo que... No sé si se me ha olvidado alguna pregunta. No, Diana. Diana Carolina, llegas y estoy ya terminando, pero no te preocupes que el vídeo se va a quedar aquí. Bueno, si alguien quiere hacer alguna última pregunta, dejo un par de minutitos para terminar. Y si no, pues cerramos y hasta otro momento ya. Ay, a ver, estoy repasando, a ver si encuentro alguna pregunta que se me haya ido. Sí, alguien habló de los personajes, ¿no? Y cómo darles una voz personal, ¿no? Hombre, yo creo que parte del secreto de eso merecería un vídeo entero nuevo. Pero bueno, vamos a quedarnos con que parte de eso tiene que ver con conocer muy bien a los personajes, trabajarlos y conseguir que sus personalidades sean distintas, porque muchas veces lo que me encuentro en los talleres es que los personajes se suelen parecer entre sí y que la mayoría de los personajes son introvertidos, serios y poco habladores, a lo mejor, o los personajes son todos espontáneos, graciosos, y entonces tendemos, para bien o para mal, tendemos a pasar parte de nuestra personalidad a los personajes, ¿no? Entonces eso es muy normal, sobre todo que pase con el personaje principal, ¿no? Pero claro, el problema es que tengamos 10 personajes y todos los personajes, o casi todos, tengan una personalidad muy parecida, ¿no? Entonces, y hablen de forma parecida. Claro, lógicamente porque tienen esa misma personalidad. Entonces es bueno intentar trabajar los personajes, sobre todo los secundarios, para que tengan personalidades distintas entre sí y distintas a la nuestra en concreto, ¿no? Y luego ya pues pensar un poquito en cómo esas personalidades pueden manifestarse. Eso está bien también, por ejemplo, pues incluso inspirarte en personas que tengas alrededor. Normalmente no se dan cuenta. Por lo menos eso me han contado. Porque, bueno, luego les metes en otra situación y aunque no lo creas, aunque tú estés fijándote en otra persona, la forma en la que tú ves a esa persona no es la forma en la que esa persona sería a sí misma. Entonces, bueno, te puedes inspirar un poco también en personas que conoces, se lo puedes decir también.
y eso sirve muchas veces, ¿no? Para darle un poquito de personalidad si no sabes o si no, pues emplear hay técnicas también, pero ya digo que esto sería otro vídeo entero, ¿no? Aurora, ¿por qué decidiste escribir? Uf, eso. Olga, un besito. Hasta luego. Ana, buenas noches. Hola Ángel. Manuel, supongo que está en el portal. No sé a qué te refieres. Si me lo especificas, te lo comento. Bueno, hasta luego, Charo. Me alegro de que se aprenda. En tu taller de novela histórica enseñas técnicas para una documentación. Sí, el taller de novela histórica, que empieza también estos días, no lo llevo yo, lo llevan otros profesores que son historiadores, además. O sea, son escritores, profesores de escritura y además son historiadores y tienen ejercicios específicos para documentarte y para mostrar esa documentación y para que todo se note, porque en novela histórica es importantísimo que desde el principio notemos que estamos en una época distinta, ¿no? Entonces, en el taller ese, efectivamente, se trabaja esto. Te voy a dejar ya que estoy, que ya que queda poco de estos, os voy a dejar el enlace y, bueno, alguien me preguntaba sobre por qué decidiste escribir. Yo es que no sé, no creo que lo decidiera. Mi madre era profesora de literatura y yo es que nací escribiendo prácticamente. Leía desde los 5 años, así, de los 5 o 6 años y empecé a escribir a los 6 años. Escribí ya mi primer cuento, así que no tengo yo conciencia de haber decidido escribir, sino simplemente me salió natural. Pero bueno, eso pasa a veces sobre todo con los hijos de profesores, que nos meten la pasión sin que nos demos cuenta. A ver, estoy buscando el enlace y veo que hay. Jorge Luis, no, está terminando, pero no te preocupes, que ahora cuando dé a finalizar, que va a ser enseguida, puedes ver el vídeo desde el principio. Y, a ver, mira, aquí está el de novela histórica, voy a dejar el enlace. Novela histórica, lo dejo aquí. Aquí puedes ver el temario y el precio. A ver, Laura, una película sobre un escritor que crea ese personaje cobra vida. Sí, a mí me suena también. Sí. Creo que no era muy buena la película esa. Una recopilación. Una recopilación de mis artículos, ¿quieres decir, Manuel? No me entero bien de a qué te refieres, porque dices una recopilación que supones que está en el portal. ¿Es correcto empezar la historia desde el punto de vista de un personaje secundario y a mitad de la novela tomar el principal? Puede ser. No, en escritura, la mayor parte de las veces no hay correcto o incorrecto, porque no estamos en matemáticas. Hay formas de trabajarlo para que el lector lo viva con emoción y para que le resulte claro y no se pierda. Sí, ya está, sencillamente. Pero la mayoría de las cosas que queremos hacer, muchas, se pueden hacer. Solo es buscar la manera de que se hagan. No tiene por qué ser incorrecto, aparte que ya te digo que en literatura incorrecto es complicado, ¿no? Salvo las faltas o algo así. Pero sí, yo creo que algo así se puede trabajar y creo que puede funcionar. Sí, mis artículos están en mi blog, que está aquí, te lo dejo, pero no están por temas, porque hay etiquetas, pero es verdad que no están escritos en... Ruby Sparks, sí. La película, sí, estábamos hablando. Pero no, sí, pero que no están recopilados en un libro por temas, que es verdad que es un trabajo que tengo pendiente. Bueno, pues yo creo que ya, si no hay más comentarios, lo voy a dejar porque ya llevo ya 1 hora y media. Y bueno, pues espero que os haya servido y que yo sé que el vídeo se va a quedar aquí más tiempo y lo verá más gente y habrá más preguntas. Ya como son las 11:30 de la noche, pues sí, tengo que comer. Pues ya mañana, a ver si me acuerdo y dejo los enlaces a mis artículos, que si no están todos en mi blog, en dianapemorales.com, y así tenéis el enlace más directo pues para seguir profundizando en el aspecto que os haya interesado más. Y bueno, espero que sigáis escribiendo y que os emocionéis y emocionéis muchísimo con vuestras historias. Bueno, un beso y seguimos en contacto por el grupo. Hasta ahora.